Saludos, bienvenidos y bienvenidas a esta actividad de reconocimiento para conferir a Casa Pueblo la distinción de miembro honorífico de la Comisión Nacional Hostos 180. Soy Liliana Coto Morales, socióloga y parte de la comisión. Nuestra misión es promover el conocimiento de la vida y obra de Eugenio María de Hostos y desarrollar iniciativas para hacerlas efectivas. La categoría de miembro honorífico alude a aquellas personas o entidades que se han destacado por haber realizado importantes contribuciones a la gestión hostosiana. Este acto para incorporar a Casa Pueblo como miembro honorífico de la Comisión Nacional Hostos 180 es el segundo en su clase. El 19 de mayo de 2021 reconocimos como miembros honoríficos al escultor, pintor, historiador del arte José Buscaglia Guillermetti, al pintor, escritor, actor, en fin, al artista múltiple Antonio Martorell Cardona y a la gestora cultural y directora del Museo y Centro de Usos Múltiples Eugenio María de Hostos en Mayagüez, María Monserrate Matos Viera. Celebramos este reconocimiento hoy, 16 de diciembre del 2021, ya que en esa fecha del año 1938, la octava Conferencia Internacional Americana reconoció a Eugenio María de Hostos como ciudadano eminente de América y resolvió recomendar la conmemoración de su centenario a la Unión Panamericana. Gracias por acompañarnos en este significativo reconocimiento. Gracias, Liliana. Soy Roberto Mori González, cocoordinador de la Comisión Nacional Hostos 180. A nombre de la comisión, les presento la semblanza Casa Pueblo, un proyecto hostosiano que destaca la confluencia entre el pensamiento y la obra de Hostos con el quehacer de décadas de Casa Pueblo y por el cual merece nuestro reconocimiento. Pero en vez de hacerlo yo, quiero que sean los mismos protagonistas quienes lo expresen en sus propias palabras. Dejo con ustedes a Madre Isla, a Alexis Massol, a Arturo Massol y a Eugenio María de Hostos. Adelante. Salud. Sembrar, cosechar y procesar café no es tarea fácil. Requiere de mucha dedicación y trabajo por años de cultivo antes de que puedas disfrutar de una taza en la tranquilidad de tu hogar. Patrocina Café Madre Isla, motor de la autogestión comunitaria para una economía solidaria en Adjuntas y Puerto Rico. He escuchado muchas definiciones, ¿verdad?, del concepto de economía social solidaria. Muchas aplican a Puerto Rico y otras aplican de una manera distinta. No es lo mismo aplicar en Mondragón la definición de economía social solidaria que aplicarla en Puerto Rico. Nuestra realidad política es distinta. Nuestra realidad política no es que podamos hacer acuerdos con los gobiernos o el gobierno, porque aquí no hay gobierno. Aquí hay una junta de control fiscal que decide el porvenir y lo que pasa en este país. Aquí la economía social solidaria obligatoriamente va encaminada hacia el cambio social de nuestro pueblo para hacer un cambio político de igualdad, de justicia, que para un pueblo vivir mejor.
la economía social solidaria es una herramienta de transformación no solo social, sino también política. Yo entonces, me corresponde entonces el turno mío definir la economía social solidaria desde la práctica, no desde la academia. Desde la práctica es distinto. Una cosa es, como decía el maestro Eugenio María de Hostos, la mejor manera de decir es haciendo. Y yo le voy a decir que Casa Pueblo comenzó ese proceso de aprendizaje de la economía cuando después de 15 años se venció la explotación minera. Y ahí nos preguntamos, ¿y qué vamos a hacer ahora? Y la decisión, para hacerlo corto, fue evolucionar. La evolución es fundamental en todos los procesos. Si no, nos estancamos. Y evolucionamos de la protesta sin descartarla a la propuesta alternativa. De ahí para adelante hemos sido distintos. Porque protestamos cuando haya que protestar, pero todos los días construimos poco a poco alternativas. Y ahí nació, ese es el punto de partida de Casa Pueblo, el desarrollar proyectos. Y la casa, la antigua casona, se convirtió en un centro de visitantes. Fíjense, por dónde es que vamos. Un centro de visitantes locales, nacionales y globales. Y allí desarrollamos proyectos alternativos de ecología, ambiental, energético, cultural, educativo, varios proyectos. Y los visitantes iban a ver los proyectos, pero los visitantes se convirtieron en visitantes, no visitantes, sino solidarios de un proyecto. Y ahí mismo empezó a hacerse un proyecto de desarrollo económico, a la misma vez que defendíamos la ecología, el ambiente, la comunidad y las cosas que estábamos haciendo. Y la sustentabilidad, que es fundamental, porque precisamente hablando de sustentabilidad, el capitalismo ha convertido en mercancía a la naturaleza y a nosotros los seres humanos. Y a nosotros nos toca entonces destruir ese modelo para hacer un modelo nuevo que sea de justicia y de igualdad para todos. Entonces el primer proyecto fue el Café Madre Isla. Nos dio con hacer un proyecto para sostenernos, porque como me dijo Tinti antes de venir, porque ella es el corazón y el alma de Casa Pueblo y es también la que dirige el proyecto económico. Me dijo, no te olvides de decir lo siguiente. Cuando fuimos a comprar Casa Pueblo, solicitamos donaciones de mucha gente. Y mucha gente, empezando por don Ricardo Alegría, nos daban donativos. Y me dice Tinti que una persona de Apunta, que tenía poder económico, cuando fuimos a visitarla para el donativo, le dijo, bueno, si no los arrestan a ustedes con los macheteros, yo le doy el donativo. Entonces, eso a ella le trabajó mucho. Y le trabajó mucho eso que llama la economía de la dádiva, de pedir. Y ahí la economía solidaria tiene un concepto que es la dignidad, de ganarse el propio cambio por sus hechos. Ella se autosostiene. Esa es la definición que estamos haciendo desde la práctica de la economía social y solidaria. Es que tenemos el romper la dependencia, pero rompemos la dependencia con dignidad, con amor y solidaridad. Entonces el primer proyecto fue el Café Madre Isla. Entonces no sabíamos nada de café hasta que aprendimos que hay variedades de café, canéfora, arábiga y muchísimos proyectos de café. Variedades de café que son importantes para usted decidir qué café va a hacer. Y entonces no supimos nada porque hay que empezar a aprender. Si usted quiere hacer cambio, tiene que aprender. Y entonces comprábamos el café a consignación porque no tenía chavo. Íbamos en casecito allá en Tanamá a tostarlo y a molerlo. Y después de tostado y molido, veníamos a Casa Pueblo y con una cuchara llenábamos frascos uno por uno. Y otro le pegaba la etiqueta. Así es el proceso de una economía solidaria y social que tiene que empezar de abajo hacia arriba.
De abajo hacia arriba es la única manera. No puede ser de arriba para abajo. Es de abajo hacia arriba. Y así que vamos a hacer el cambio político y social de este país. De abajo para arriba. El que entienda que podemos, con lo que existe, hacer una transformación imposible. Por eso es que se reproduce la corrupción. Por eso es que a nosotros no nos interesan los partidos, ni el gobierno, ni el poder. Algunos se preguntan, ¿cómo vamos a hacer un cambio político sin tener el poder? ¿Lo podemos hacer? Pues sí, lo estamos haciendo hace tiempo y no estamos en el poder. Los corruptos están en el poder y otros por allá que no son tan corruptos. La comunidad en este país, en cada esquina de Puerto Rico, está haciendo un cambio social y político. Somos distintos, sabemos gobernarnos. En las comunidades, en los proyectos ahí que estamos aquí y casi todos, no existe la corrupción. Porque esa economía que practicamos tiene un fin social y el fin social tiene otra ética, tiene otra lógica, no es la misma lógica y ese tiene otro fin. Y estoy definiendo la economía social y solidaria desde la práctica. Y el café nos dijo a nosotros que habían posibilidades y ahora tenemos una tostadora, un molino y lo envasamos y generamos empleo. Tenemos empleos permanentes, pero son empleos que no son como los empleos, es otra clase de empleo, porque son esos empleados, esos que están ahí, tienen un fin social. Ellos saben que están contribuyendo a un cambio en el país. Esos trabajadores que están aquí, están allá y están en Casa Pueblo y están en todos los lugares, son distintos. Porque necesitan trabajar, necesitan economía para vivir, pero también tienen un compromiso con su país. Cuando nosotros hicimos la lucha contra el gasoducto, junto con muchos sectores, pues lo primero que iban con la bandera eran los mismos que trabajaban. No era que decían, como hacen los políticos, tienen que ir a la marcha o tienen que ir cuando me postulen para presidente o para gobernador o para alcalde, tienen que ir todos ustedes, porque si no le quito el puestecito. En el caso nuestro y el caso de estos grupos, las personas, los trabajadores son parte del proceso, son parte del proceso de cambio y eso es muy natural. En el proceso nuestro del café pudimos entonces tener ahora relaciones con los productores de café. Al que le compramos el café nos produce el mejor café con la mejor calidad. Tenemos una relación de iguales con un producto, una economía justa, donde él nos protege a nosotros, el productor, y nosotros le pagamos con justicia. Y la venta del café nuestro es un precio que es adecuado a las circunstancias del país y del producto, porque hemos aprendido que la economía social necesita entonces gerencia, necesita administración, tiene que saber de costo, tiene que saber de un sinnúmero de variables que son fundamentales para tener éxito. Usted no puede tener un café solidario exitoso si usted hace un café de baja calidad y de una manera inadecuada. Así que nosotros, para levantar una economía social solidaria, tenemos que saber el manejo de ese tipo de economía, obviamente con un concepto más profundo. Tenemos una tienda artesanal y una tienda artesanal son con variedades de artesanía de nuestros artesanos. Desde los Reyes Magos, al colado, tenemos allí muchísimos productos nuestros. Esos productos nuestros crean una relación entre el que lo produce y el que lo adquiere nosotros, y el que lo vende. Nosotros lo vendemos a unos precios razonables. Eso nos da entonces otro argumento de tener una tienda artesanal que tiene que ver entonces con el país. Porque un país colonial, la cultura es fundamental para la sobrevivencia de ese país. Definición de la economía social desde la práctica. ¿En qué invierten los beneficios de esa economía? Los capitalistas, ¿en qué la invierten? En hacer más riqueza, cueste lo que cueste. Y nosotros, ¿cómo definimos dónde invertimos? Nosotros invertimos en proyectos que sean socialmente comprometidos para hacer cambios positivos. Y nosotros lo primero que hicimos, que nos sobró unos chavitos, compramos 125 huelas para hacer el bosque escuela. Y convertimos un bosque en una escuela.
porque no cuenten con el gobierno ni con el Departamento de Educación para hacer transformaciones desde la educación, por favor. Tenemos que hacerlo desde abajo para arriba. Y aquí en Puerto Rico se han hecho bosques escuelas y bosques escuelas en el mundo entero. Y funciona. Y tuvimos que generar empleo para diseñarlo, y los ingenieros y los biólogos, pero lo hicimos con voluntarios. La economía social también necesita del voluntariado para poder avanzar con sus proyectos. No puede ser todo a base de billetes. Entonces, generamos empleo para hacer las veredas, adiestramos 6 guías intérpretes, y tenemos en el 2000, hace poquito, tuvimos 35,000 visitantes. Y esos 35,000 visitantes dieron un donativo para ir al bosque y para visitar la casa. El visitante se convirtió en solidario de la economía de Casa Pueblo. Y ahora Casa Pueblo, le puedo decir aquí con mucho orgullo, es independiente económicamente. Antes de María ya teníamos energía solar. Y esa energía solar nos hizo independiente, además de económicamente, energéticamente. Y la casa se convirtió en un oasis energético, se lo juro. Cientos y cientos de personas diarias. Allí se daba terapia respiratoria, diálisis todos los días. Las neveras nuestras ahí guardaban los alimentos para los niños y para las señoras mayores. Fue un proceso que nos permitió a nosotros, desde la energía independiente al cambio. Y pudimos entonces hacer una serie de proyectos que no me da tiempo de decírselo ahora, pero le voy a decir el último. El último es, vamos a energizar con energía solar el casco urbano del pueblo de Adjunta. Nosotros decidimos abordar la pobreza construyendo seguridad energética. Y aquí hemos hecho más de 100 casas que operan como Casa Pueblo autosuficientes energéticamente. Y el modelo de atender esa realidad es que la energía no sea un privilegio de quien pueda pagarla, sino, bueno, vamos a apoyar a los que necesitan. Construir Alexis habla de un pueblo, un país alternativo, es construir bienestar en la autosuficiencia. Y esa autosuficiencia es la que nosotros aspiramos para el país, que el país puede moverse ya a fuentes endógenas. Nosotros no hablamos de un combustible de transición en el 99, nosotros fuimos de la dependencia a la autosuficiencia con el sol. Seguridad energética, porque después de María hay muchos muertos de María, principalmente asociados al tema de energía. Y Casa Pueblo viene entonces a construir un proyecto de desarrollo local alternativo desde Adjunta, con resonancia nacional, porque lo que estamos haciendo aquí impacta al país. La aportación principal que nosotros podemos hacer a nuestro pueblo es precisamente eso, construir alternativas que sirvan de referente de lo que podemos hacer, de lo que está al alcance. Había mucho escepticismo, había dudas, la gente pues como siempre, ese paso inicial mucha gente pues se le hace difícil, porque como vivimos en la dependencia siempre está esperando que alguien le resuelva el problema. Pues no es que la rompimos absolutamente, en esa instalación pues podíamos producir como el 10%, en el 2007 mejoramos el sistema y ya íbamos por un 50%, y en el 2017 ya éramos más de 100%, nosotros generamos más energía de la que consumimos. Al otro día María venía la gente a darse terapia respiratoria, diálisis, a usar la nevera para guardar los medicamentos. Fue un proceso hermosísimo. En esa oscuridad nació la luz. Nosotros logramos alcanzar la solución, la alternativa, pero también la alternativa la sabía el gobierno y lo sabían la autoridad, la sabía todo el mundo, los de allá. Ahora, aquellos tienen un compromiso con un modelo de desarrollo económico, político, colonial, que es el neoliberalismo, donde el bien común no cuenta, no hay por el bien común, sino los otros intereses. Casa Pueblo entonces pone en primer puesto a la gente. Casa Pueblo, el sol con la gente. Como nosotros queremos, si vamos a hacer estas intervenciones, que la infraestructura esté en manos de la gente y de la comunidad, para que sea un proceso completamente de liberación y que ellos la gobiernen. No es entregarle los recursos a Luma o al otro y mantener la misma estructura. No.
si tenemos las herramientas de producir energía para democratizar ese proceso, quienes deben ser los dueños, custodios y operadores deben ser la gente misma, las comunidades mismas. Buenos días, Alexis, Arturo y Tinti, que estoy seguro que nos acompañan en espíritu. Amigas, amigos, colegas, soy Orlando José Hernández, les hablo desde la diáspora en Hoboken, New Jersey, y diré unas palabras sobre el Hostos que regresa a Puerto Rico en el 1898. En septiembre de 1898, luego de 35 años de ausencia, Eugenio María de Hostos regresó a Puerto Rico para luchar por darle a nuestro pueblo los instrumentos que le permitirían ejercer su autodeterminación y dar al traste con los efectos malsanos del colonialismo. Venía de Nueva York, donde había fundado la Liga de Patriotas Puertorriqueños. En Venezuela quedaban Belinda Ayala, su esposa y sus 6 hijos e hijas, quienes se le unirían poco tiempo después en la madre isla. En Nueva York se habían dado situaciones que Hostos no había anticipado. El gobierno de los Estados Unidos había decidido anexar Puerto Rico incluso antes de invadirla. Así consta en el diario del ilustre luchador. Cuando sale la expedición estadounidense hacia la isla, en julio del 98, Hostos pronuncia aquellas desgarradoras palabras, cito, "La patria se me escapa entre las manos". Cierra la cita. Tampoco estaba Hostos o esperaba Hostos que en la fundación de la Liga de Patriotas Puertorriqueños hubiera oposición entre los miembros de la sección Puerto Rico, que ya estaba dominada por una mayoría anexionista y que rechazaría su planteamiento de obtener la soberanía para Puerto Rico. El patriota tuvo que hacer concesiones
que están inscritas en el discurso de aquella ocasión del 1 de septiembre, pero en ese discurso también está presente su visión autogestionaria. Decía Hostos que poner a Puerto Rico en condiciones de educarse a sí mismo y por sí mismo en las funciones de una vida sana y digna, tarea es de todo el porvenir. Y proponía ya en ese discurso la celebración de un plebiscito para quitar la imposición de lo que él decía era una anexión llevada a cabo por la violencia de las armas. Posteriormente hablará de una Asamblea Nacional que sirviera para que el pueblo de Puerto Rico decidiera su destino. Durante los 16 meses que estuvo Hostos en Puerto Rico, entre el 1898 y los primeros días del 1900, el eminente educador mayagüezano hizo una labor titánica. Organizó la Liga de Patriotas en distintos pueblos y ciudades. Escribió decenas de artículos en la prensa. Fundó un instituto municipal en Juana Díaz y otro en Mayagüez. Dictó 2 series de más de 30 conferencias públicas dominicanas en esta última ciudad. Además, Hostos formó parte de la comisión que incluyó a los doctores Manuel Seno Gandía y Julio J. Ena, y que se entrevistó en Washington con el presidente William McKinley para plantearle las necesidades de Puerto Rico. Frutos de los trabajos de esa comisión son una serie de propuestas que vislumbraba un plan de desarrollo económico y educativo con una agricultura vigorosa que contara con escuelas agrícolas donde se pudiera estudiar cómo hacer cultivos científicos. Esa sección del informe que se entregó a McKinley, escrita por Hostos y titulada Enseñanza Agrícola, proponía la creación de una escuela de adjuntas, cito, para el estudio particular del cultivo del cafeto, decía Hostos. Y junto a esa recomendaba importantes iniciativas orientadas al mejoramiento y desarrollo vigoroso de todas las industrias de la economía rural. Ese es el antecedente histórico del muy valorado café Madre Isla, producido por Casa Pueblo en el hermoso pueblo de Adjuntas. La Liga de Patriotas Puertorriqueños se constituía como una entidad unitaria, no partidista y sin fines de lucro. Podemos considerarla una de las primeras ONGs, eso es, organizaciones no gubernamentales, fundadas en nuestro país, y esa era una verdadera novedad que demostraba su carácter moderno. El Instituto Municipal que fundó Hostos en Juana Díaz y Mayagüez constaba de un kindergarten, una escuela diurna, una escuela nocturna para obreros, un periódico y las conferencias dominicales. Se trataba de una visión moderna en lugar del control de la información y del conocimiento que practicaba el régimen colonial con efectos desastrosos para nuestro pueblo, al que se le había negado incluso su derecho a tener una universidad. No me extiendo, pero quiero señalar 3 importantes confluencias entre la Liga de Patriotas y Casa Pueblo. Tanto el pensamiento hostosiano como Casa Pueblo comparten, además del compromiso con una visión científica y la acción autogestionaria, una clara visión de que hay que romper con las cadenas psicológicas y económicas del colonialismo para poder romper con las cadenas políticas. Y tanto Hostos como Casa Pueblo señalan la educación emancipadora como un instrumento fundamental para que nuestro pueblo pueda hacerse el autor de su propio destino. Gracias, Casa Pueblo. Gracias a todos y a todas. Saludos. Mi nombre es Elma Beatriz Rosado. Me place hacer la presentación de los representantes de Casa Pueblo, Arturo, Tinti y Alexis, en el día de Eugenio María de Hostos, ciudadano eminente de América. Dedico estas palabras a Ariel Masol de Ya, que vive en nuestros corazones y en el Bosque Escuela La Olimpia que lleva su nombre, y a Tinti de Ya Díaz, que vive en nuestros corazones y en Casa Pueblo. Ni hoy, ni mañana, ni nunca dejará nuestra patria de ser nuestra. Eugenio María de Hostos. Desde la Comisión Nacional Hostos 180 nos hemos acercado a Casa Pueblo para manifestar nuestra admiración y solidaridad con ese trabajo tan esencial que saluda a nuestro sol taíno e ilumina las mentes de nuestro archipiélago.
Lo hacemos en este día especial del 16 de diciembre de 2021, fecha en que se conmemora el 83 aniversario de la Resolución de Lima de 1938, cuando la Octava Conferencia Internacional Americana reconoció a Eugenio María de Hostos como ciudadano eminente de América e instó a las repúblicas latinoamericanas a conmemorar el centenario de su natalicio el 11 de enero de 1939. Casapueblo, como Hostos, es ciudadano eminente de la comunidad puertorriqueña, ciudadano antillano, ciudadano del planeta y, como lo fue Hostos, ciudadano de la humanidad. Quiero mostrar los rostros y las acciones de quienes representan a Casapueblo y siembran las semillas en las veredas de ensueño de nuestra comunidad borinqueña, desde el monte hasta la playa, desde Adjuntas hasta Vieques, pasando por el Naguabo de Filiberto hasta el Cabo Rojo de Betances y tendiendo un puente antillano allende los mares. Acompáñenme y miremos juntos el álbum de fotos familiar de quienes nos enseñan a ser ciudadanos de los templos vegetales, que es como Hostos llamaba a los bosques, y ciudadanos de nuestra patria geográfica e histórica. Evocando a Rigoberta Menchú, presento a Arturo Masol de Ya. Mi nombre es Arturo Masol de Ya, y así me nació la conciencia. Sembrando con Tinti en el vivero, conversando con Alexis y Tinti en el Bosque Escuela La Olimpia, Ariel Masol de Ya, realizando investigaciones científicas, enunciando mi verdad de manera clara, como cuando le dije a la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Fiol Mata, que aprendí en la Universidad de Puerto Rico a estudiar las leyes naturales, de mis papás a desobedecer las del orden político que agredan la naturaleza, a lo que ella respondió: Masol, eso es buscar justicia. Y así la conciencia seguía naciendo y renaciendo, celebrando el fin del gasoducto, construyendo nuevos proyectos en Casapueblo como el Mariposario, escribiendo sobre la experiencia de Casapueblo y la transformación de la política forestal desde la autogestión comunitaria, convocando a la Marcha del Sol, desarrollando Radio Casapueblo, una emisora radial comunitaria que se potencia con energía solar, estableciendo acuerdos colaborativos con organizaciones hermanas como Casaboy, marchando e impulsando la revolución e insurrección energética y desarrollando proyectos como Adjuntas Pueblo Solar y el Bosque Solar, luchando por las cosas que nos dan vida. Todos los que luchan por el planeta, en esencia, vivimos felices porque estamos luchando por las cosas que nos dan vida. Palabras de Arturo Masol de Ya. Tinti, Tinti maestra vida, el corazón de Casapueblo. Tinti, asomándose al balcón, disfrutando de una deliciosa taza de café Madre Isla y sonriéndole a la vida. Tinti, la maestra vida, dando inicio a la actividad Casapueblo y yo, llenando formularios de membresía de Casapueblo a visitantes mientras administra la tienda artesanal, desde su puesto de observación a pasos de Albizu, en su cumpleaños después de María, atendiendo sus responsabilidades en Casapueblo, desde el balcón de la biblioteca Eugenio María de Hostos. Tinti, días antes de su cumpleaños, leyendo el libro Tinti, el corazón de Casapueblo por Sofía Irene Cardona y Rosaura Rodríguez, y durante la filmación del mini documental para la presentación del libro. Y Alexis entrando en escena. Desde la Escuela del Bosque La Olimpia, Ariel Masol de Ya. Alexis con lo que parece ser el envase original de cristal del café Madre Isla. Hoy celebramos la vida. Hoy trascendemos de la protesta a la propuesta y la gesta. Palabras de Alexis. Casa llena en el Cine Solar, iniciando las actividades de la Marcha del Sol con la campaña Adjuntas y Puerto Rico, Pueblo Solar, madrugando con los estudiantes del Colegio de Mayagüez para recoger café en la finca Madre Isla, inspeccionando el café recogido, en su cumpleaños disfrutando del café Madre Isla, con las nuevas crías del falcón de sierra en pleno desarrollo para su aclimatación y liberación en los bosques de Adjuntas. Adjuntas y Vieques hermanados en lucha, Carlos Tazo Zenón,
Aleida Encarnación y Casimar Zenón. Eugenio María de Hostos desde el Archivo Histórico de Casapueblo. Café Madre Isla de Casapueblo en evocación a Hostos. La Biblioteca Eugenio María de Hostos en Casapueblo. Betances y Hostos y las tareas pendientes en la Biblioteca Eugenio María de Hostos. Tinti, Arturo y Alexis, el deber cumplido. Tinti y Ariel en el 29 aniversario de Casapueblo en el 2009. Arturo, Tinti y Alexis. Casapueblo, Arturo, Tinti y Alexis, gracias por tanto. Comisión Nacional Hostos 180. Resolución para conferirle a Casapueblo el reconocimiento de miembro honorífico de la Comisión Nacional Hostos 180. Por cuanto durante sus 41 años de existencia y labor continua, Casapueblo ha defendido los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico mediante sus programas de educación y protección del ambiente natural, entre ellos las iniciativas del Bosque del Pueblo y el Bosque Escuela La Olimpia Ariel Masol de Ya, y mediante proyectos de autogestión económica como el Café Madre Isla, cuyo nombre nos remite a la gestión del insigne pensador, educador y patriota Eugenio María de Hostos. Por cuanto esta valerosa organización con sede en el hermoso municipio de Adjuntas ha tenido un impacto significativo en la creación de programas educativos que contribuyen a crear una conciencia ecológica de la necesidad de los esfuerzos que debemos realizar para establecer un balance entre la acción de los seres humanos y la naturaleza y para contrarrestar el calentamiento global. Por cuanto a la labor que realiza esta iluminada organización sin fines de lucro en la promoción y transición hacia una energía renovable, en particular sus iniciativas de Adjuntas Pueblo Solar, el Bosque Solar y su Marcha al Sol, que ejemplifican y sirven de elocuente modelo de la producción y uso de energía no contaminante. Por cuanto a las importantes contribuciones de esta entidad a la cultura puertorriqueña, a una visión anticolonial y a un quehacer cívico-democrático, le han ganado la admiración y el respeto de todos y todas quienes compartimos esta patria y tenemos la aspiración de que nuestro país disfrute de una soberanía plena. Por cuanto el ejemplo de Casapueblo, al afirmar los valores de dignidad humana, libertad, igualdad, justicia y el espíritu de lucha que el maestro Hostos infundió en todo ser humano, es un vivo homenaje al pensamiento y al legado hostosiano. Por tanto, resuélvase conferir a Casapueblo la distinción de miembro honorífico de la Comisión Nacional Hostos 180, resaltando sus logros y aportes significativos a nuestro país y a la humanidad, y de igual manera destacando la incansable e inspiradora labor de Tinti de Ya Díaz, in memoriam, el ingeniero Alexis Masol González, del doctor Arturo Masol de Ya, y el esfuerzo y dedicación de numerosos trabajadores y trabajadoras y voluntarios y voluntarias que han hecho de Casapueblo este magno proyecto que admiramos y hoy honramos. Aprobada unánimemente por la Comisión Nacional Hostos 180 el miércoles 17 de noviembre del año 2021. Muchas gracias. Saludos nuevamente. Quiero hacer lectura del certificado de miembro honorífico que le conferimos a la organización Casapueblo. La Comisión Nacional Hostos 180 otorga este certificado de miembro honorífico a Casapueblo en reconocimiento de su magna tarea para el beneficio del pueblo de Puerto Rico, por sus proyectos autogestionarios de desarrollo social y económico, por los valores comunitarios y democráticos que sustentan su quehacer cívico, por su defensa inquebrantable de la cultura patria, por su contribución al desarrollo del pensamiento crítico y científico, y por sus aportes significativos a la protección y conservación de la naturaleza, que son todos principios fundamentales del pensamiento de Eugenio María de Hostos. Celebramos la expresión de uno de sus principales integrantes cuando dice: en Casapueblo, la ecuación de trabajo es ciencia, más cultura, más comunidad para la transformación social. Dado hoy, 16 de diciembre del 2021, lo firman
el doctor Roberto Mori González, cocoordinador, y Orlando José Hernández, cocoordinador de la Comisión Nacional Hostos 180. Felicidades, compañeras y compañeros. Saludos, mi nombre es Félix Bagneri, secretario de la Comisión Nacional Hostos 180. A continuación, comparto como un acto de honor unos versos en décima dedicados a la memoria de Tinti de Ya Díaz, que dicen así: sus alas cruzan el cielo por el hermoso litoral, adjunta, punto cardinal, la llora con un desvelo. Orgullosa de su suelo, hermosa como las rosas, de las almas amistosas, en cerro lleno de gloria, va grabada en la memoria en vuelos de mariposas. Cofundadora y gestora de un sueño autosustentable, la casa pueblo loable donde su alma mora. Todos rendimos ahora gratitudes armoniosas, con las armas bondadosas partió con causa aquel día, y el aire la envolvía en vuelos de mariposas. Familia y comunidad, sus queridos estudiantes, lágrimas en su semblante despiden con amabilidad. Un pueblo en solidaridad, con expresiones dolorosas, enuncian notas generosas, desde la ciudad a la montaña, el cariño que se amaña en vuelos de mariposas. Como es un verso en décima, pues el último lo voy a cantar. Como noble hostosiana, emulaste sus proyectos con grandes aciertos en la montaña borincana. Con brío los engalana, bosque de flores maravillosas y en las esencias olorosas del rico café Madre Isla, la memoria lo legisla en vuelo de mariposas. La memoria lo legisla en vuelos de mariposas. Gracias, Tinti. Amigos, queridos amigos de Casa Pueblo, soy Silvio Rodríguez y les quiero enviar un saludo afectuoso y admirado, muy admirado por la labor que ustedes desarrollan en beneficio de la naturaleza y de los seres humanos de este país maravilloso que es Puerto Rico. Nada más que eso. Y un besito. Bueno, después de estos abrazos tan profundos, con tanta pasión, amor, no encuentro palabras para decirle el agradecimiento a nombre de mi familia, de Casa Pueblo y de nuestro país. Realmente estoy muy emocionado. Me han hecho emocionarme y la emoción es fundamental para la transformación de los pueblos, igual que la pasión. Yo siento esos dos, la pasión y la emoción en este instante. Y siempre me pregunté cómo podíamos adelantar la causa de Hostos hacia la independencia de Puerto Rico. Siempre en Casa Pueblo, por los 41 años, nos estamos preguntando todos los días cómo se hace eso, cómo es que se logra. No solamente con pensamiento de una patria justa, de igualdad, de justicia, de libertad, sino cómo ganarla. Hostos nos habla de que no basta, que Puerto Rico puede ser libre no solamente por la condición de derechos. Nosotros nos preguntamos cómo ganarnos la libertad con los hechos, y eso es un planteamiento hostosiano. Y los hechos nos han dicho a nosotros que a través de toda esta historia, cómo es que uno puede ser libre energéticamente. Bueno, uno puede plantear la independencia energética, pero también hay que construirla con los hechos. Y nosotros podemos decir que en Casa Pueblo vivimos en libertad energéticamente. Y cuando hablamos de la libertad económica, también lo hemos hecho con el Café Madre Isla. Y ¿saben algo? Vivimos la libertad
en Casa Pueblo todos los días, energéticamente y económicamente, y ecológicamente con los bosques. Y entonces hemos encontrado una ruta de ir construyendo las alternativas para lograr ese fin ostosiano. A ustedes les quiero decir, agradecer inmensamente todo este reconocimiento a Casa Pueblo y el compromiso de decirle a ustedes y a los que nos ven que esto es un amor infinito, que no se termina, porque la libertad es una cosa que siempre está en evolución. Y nosotros seguiremos en Casa Pueblo en la evolución, en conjunto de la ciencia, la cultura y la comunidad, para ser un país justo, libre, pero basado en una práctica que nos dice a nosotros que esto es posible y un mundo mejor es posible y una patria libre también. Gracias. Gracias, Alexis. Arturo, por favor. Sí, aquí estamos. Desde acá, agradecido a la Comisión Nacional Hostos 180 por este reconocimiento. Quiero extender nuestra gratitud a nombre de nuestra Junta de Directores, donde participa Ernie Pérez, donde está Lorenzo Salicetti, Gerson Beauchamp, Joana Delgado, donde está Natacha de León. Extendemos nuestro agradecimiento en nombre de Carlos, de Maribel, de Olga, de Edwin, de toda la gente que trabaja en nuestra autogestión y que realmente horizontalmente nos ha permitido construir a lo largo de unos consecuentes e intensos 40 años una autogestión que es aleccionadora y que aprende, se adapta y ejecuta a través de la acción. Siempre desde pequeños nos educan con esta narrativa de que Puerto Rico es un país pequeño, que no tiene recursos naturales, que no se puede autodeterminar por sí mismo. Y yo creo que Casa Pueblo ha establecido, como bien dice Alexis, como bien nos ha educado Tinti, que en hechos podemos tener economía propia y que nos podemos potenciar energía como la capacidad de hacer trabajo. Hemos probado que podemos abrazar el sol y que tenemos otros recursos como el viento, el agua, la biomasa, otras opciones para potenciar a nuestro país. ¿Y quién necesita petróleo, gas o carbón para autodeterminarse, para generar la energía que necesita nuestro pueblo? Así que en hechos, como bien Alexis nos ha educado, desde acá celebramos ese pensamiento ostosiano, el cual nosotros nos abrazamos y queremos también reconocer a través de nuestra autogestión. Muchas gracias. Gracias a ti, Arturo. Quiero iniciar el conversatorio con una pregunta sobre el tema del poder social, un tema que es muy central en Hostos. Creo que Casa Pueblo es la organización en nuestro país que mejor encarna lo que para Hostos era el poder social. Poder social, no poder político, insistía Hostos. Es el poder que se ejerce como un derecho natural de individuos, comunidades, municipios, etcétera, pero que se ejerce desde abajo, de abajo para arriba, no de arriba para abajo, como dice Alexis. El poder que gestiona los cambios sociales y políticos desde la base, desde la gente, no desde los partidos políticos o el gobierno. Mi pregunta se enfoca en los términos que han estado exponiendo más recientemente en relación con el proyecto de energía solar, como insurrección energética, revolución energética o ciencia para la insurgencia, términos que tienen que implicar un ejercicio de poder social desde abajo para impulsar esos cambios. El reciente libro de Arturo, Ciencia para la Insurgencia, también lo implica. Hostos, el sociólogo, también impulsó el método científico para la acción liberadora. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la implicación precisa del uso de estos términos, insurrección energética, revolución energética y ciencia para la insurgencia? Mira, el poder social que lo encontramos en Hostos está en la sociedad civil que se organiza para hacer desde abajo hacia arriba, crear ese poder para transformar la realidad. Cuando nosotros comenzamos en contra de la explotación minera, decidimos hacer
un grupo de autogestión comunitaria fuera de los partidos políticos y del gobierno. Y pudimos entonces ir uniendo personas y grupos de distintas tendencias para crear ese poder que logró forzar al gobierno a descartar la minería, y así pasó con el gasoducto. Lo que estamos impulsando es ese poder social para el cambio político y que la sociedad asuma responsabilidades sobre el mismo. Ese poder social es la base realmente para la transformación de Puerto Rico, para ser un país alternativo. Nosotros creemos en eso, y no solamente que creemos, lo hemos practicado, y la práctica nos dice que ahí están los cambios. Hay una cosa que se llama la mirada esta optimista, el optimismo ingenuo, que es el optimismo ingenuo ese de cada 4 años, de pensar que a través de las elecciones y se van a dar los cambios. Y lo que viene, lo que produce cada 4 años es frustración y es más colonialismo. Por lo tanto, está el poder político y el poder social. Nosotros apostamos al poder social para hacer la transformación de Puerto Rico. Además, uno dentro de nuestra realidad colonial puede pensar en qué escala podemos ser efectivos en enfrentar ese coloniaje y construir una ruta liberadora. Evidentemente no tenemos el poder militar para que Puerto Rico se pueda autodeterminar, ni el poder económico en un país donde lo han llevado a la quiebra, en un país donde lo han endeudado, donde todo el andamiaje económico está diseñado para empobrecer a nuestros conciudadanos, a nuestros habitantes, y privilegiar a otros, como lo hemos visto con la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica y de otros. Sobre el poder político, Alexis ha sido meridamente claro. Los cambios permanentes no se van a lograr a través de un ejercicio que parecería una aspiración democrática, pero que en realidad en un contexto colonial, el poder no reside en el país. Y ya ni eso que muchos piensan que hay una constitución puertorriqueña, ni eso vale un centavo en la corte más pequeña, la instancia más pequeña de las cortes federales. Entonces, por ahí no están las rutas para la transformación, y lo que Casa Pueblo ha podido quizás evidenciar es que con ese poder social en la escala comunitaria, en la escala desde una familia, una comunidad, en un pueblo, sí se logran transformaciones, sí se logran rutas de cambio, cuando no hay una mirada de cuatrenios, de cada 4 años, sino hay una mirada a largo plazo de una transformación que evoluciona, que tiene que cambiar. Y por ahí, como estas agendas que yo creo que son aspiraciones ya transideológicas, cuando uno piensa en la protección de los bosques, no es si eres PNP, estadista o independentista, cuando piensas en la independencia energética, en la autonomía, en la soberanía energética, yo creo que no importa si eres de izquierda, derecha, yo creo que hay una aspiración que ya se ha construido horizontalmente, que la gente habla de consenso, pues yo creo que en el tema energético lo hemos logrado. Y yo creo que ese entendido lo tenemos y lo compartimos todos los puertorriqueños y las puertorriqueñas. Pero como esa agenda nacional no existe, esa agenda y aspiración nacional no existe porque de arriba hacia abajo se impone el modelo de la privatización, el modelo de privilegiar el gas natural, el carbón, el petróleo, la generación centralizada. Entonces, de abajo hacia arriba se impulsa a través de la insurrección. Pues vamos a liberarnos, y nosotros nos liberamos hace mucho tiempo en Casa Pueblo y estamos acompañando a nuestra comunidad en que también tenga justicia y se libere energéticamente como un cimiento de lo que un país necesita para construirse. Así que de ahí viene esa insurrección constructiva. No es en el camino se destruye y se confrontan los combustibles fósiles que contaminan el planeta, pero estamos construyendo
una alternativa y una ruta de cambio. Y como decía Alexis Tinti en esa reflexión después de ese proceso de iniciar la lucha antiminera, la ciencia por sí mismo, las tecnologías no pueden dictar el cambio. El conocimiento es importante, pero es el conocimiento para algo. Y el conocimiento por sí, por saber, pues no basta. Así que es la ciencia, el conocimiento comunitario para cuestionar nuestra realidad y transformarla. De ahí viene el concepto de la ciencia para la insurgencia. El conocimiento para retar, entender nuestros desafíos, retarlos y construir, invitar a la acción para construir algo alternativo. Siguiendo a Arturo por la ruta que vamos, pero también siguiendo a Hostos, que nos lo dice también, es de partir del desarrollo local, como punto de partida, desde un lugar específico y donde está lo esencial que es la comunidad como punto de partida para la patria libre. Ese desarrollo local es lo que venimos haciendo desde Adjunta, defendiendo la tierra, los bosques, las aguas, aumentando las áreas protegidas del país, desarrollando proyectos alternativos desde la perspectiva ecológica, económica, social, con todas las alternativas. Y el punto de partida es la comunidad local y en ese proceso vamos construyendo una democracia radical, participativa de todos los días, no es de cada 4 años. Y en esa democracia radical va un proceso que se llama un proceso de autodescolonización. No estamos esperando el proyecto de colonial de Puerto Rico de arriba para abajo. Lo estamos haciendo todos los días y en la práctica somos libres y vamos construyendo una patria con alternativas que están comprobadas. No es una patria que la soñamos, la estamos construyendo todos los días desde lo local con repercusión nacional y una agenda planetaria. Saludos, ha sido un honor estar en la compañía de todos y todas y una emoción bien grande recibir tantos elementos, tantos insumos de este maravilloso proyecto que lo conozco como maestra, como estudiante y que también compartí visitando y quedándome en la finca con mis muchachos de la universidad unos fines de semana completos. No sé si Alexis recuerda eso. Eso ha sido una experiencia maravillosa. Me encanta ver en Casa Pueblo que se pasa de lo que yo llamé en otro escrito que tuve hace como 5 años, del servicio a la resistencia, a la insurgencia, del servicio que se resuelve con las necesidades, de la resistencia que se resuelve con la ciencia, porque la ciencia nos da conocimiento y de ahí podemos resistir y combatir, a la insurgencia, que curiosamente estoy bien orgullosa que coincido con Arturo, que es la creación de nuevas alternativas ahora, es el futuro ahora. Así que son insurgencias de la transformación en el presente. Pasar de sujetos sociales a sujetos políticos es el gran reto de los grupos comunitarios. Y yo veo que aquí esta fórmula lo está logrando. Por lo tanto, quiero volver al principio. Quisiera que hablaran de aquellos elementos fundamentales del proyecto de autogestión económica, porque la autogestión económica es el bloque fundante, es la primera piedra imprescindible para la autonomía social y para la soberanía política. Entonces, ustedes han tenido una experiencia pionera en eso y nos gustaría, porque yo creo que es reproducible, que ese modelo se puede hacer en otro sitio, ¿qué elementos básicos ustedes le ven para un proyecto de autogestión que se encamine a la autonomía social y a la soberanía política? ¿Qué debe tener? ¿Qué elementos positivos que garanticen el éxito y qué retos hay que estar pendientes para superarlos cuando se presenten? Ese tipo de especificidad para nuestra audiencia me parece que puede ser muy útil e interesante. Mira, la economía es fundamental, pero la maestra en este tema es Tinti Deya. Tinti es la cabeza
el corazón que creó la parte económica de Casa Pueblo. Así que yo podría decir algunas cosas de mi maestra vida, Tinti. Y sobre economía, Tinti nos enseñó en la economía de Casa Pueblo que tenemos que ver un modelo distinto al capitalismo salvaje. La economía que nosotros practicamos en Casa Pueblo es una economía social. Y esa economía social pues también tiene unos parámetros que son fundamentales, que son los costos, la producción, la eficiencia. Y tenemos que caminar con ser un modelo que sea viable. La economía no es una cosita ahí que se pueda improvisar. La economía es bien rigurosa. Hemos aprendido mucho a través de estos años, pero también esa economía tiene un compromiso social. Y, por ejemplo, Tinti tenía la tienda artesanal y a los artesanos le pagaba de contado para que no era consignación. Tinti buscaba la manera de poner unos precios de venta que fueran factibles para mover el producto, no lo ponía muy alto. Y además Tinti tenía la economía en la tienda artesanal como un punto de organización. No era el que venía a comprar, era o participar. Ella la miraba como una persona que se incorporaba a los trabajos. Entonces, el que consume el café Madre Isla es un consumidor solidario. No es que estamos vendiendo café por vender café, sino que hay un café bien hecho, bien preparado, con toda la rigurosidad de como se requiere un producto de alta calidad, pero a la misma vez se vende para los beneficios que tienen. Pues de ahí hemos comprado entonces la finca, el bosque escuela, la propiedad, de ahí se reinvierte en la energía solar. Y entonces es un modelo muy distinto al capitalismo que no tiene patria ni tiene otras cosas que no voy a decir. En esa economía hay que pensar también que genera empleos en adjuntas, en Casa Pueblo, en ese Café Madre Isla. Tenemos gente trabajando en la finca, pero además de la gente que trabaja en la finca y que trabaja en procesarlo, envasarlo y demás, de pronto hay otras formas que aportan a esa construcción de riqueza comunitaria, de esa economía comunitaria, como es el trabajo voluntario. Es imposible cuantificar el valor económico de lo que ha sido Alexis, Tinti, esa junta directora, la gente que impulsa Casa Pueblo con el trabajo voluntario. Y ese trabajo voluntario es un motor y es un cimiento, es una base de lo que ocurre en Casa Pueblo. Sin ese trabajo voluntario, no sería Casa Pueblo quien es, ni habría logrado lo que logramos. El café tenemos quienes trabajan en la finca, pero vienen jóvenes que van con Alex y el fin de semana próximo vienen otros y participan recogiendo el café. Eso es una aportación a la economía de nuestra organización. Y quería pues añadir también la importancia de esa visión en el 1999 de que Casa Pueblo comenzara a independizarse energéticamente y que a través de un proceso, no es automático, de un proceso lograra completa autosuficiencia energética. Energía es la capacidad para hacer trabajo. El trabajo que se hace en Casa Pueblo para envasar el café, tostarlo, molerlo, prepararlo, no usa energía que nosotros tengamos que usar de nuestra actividad productiva para pagar gas natural, ni petróleo, ni carbón sucio. El trabajo que se realiza en esa economía social del Café Madre Isla, al hacerlo con energía propia, significa que el disfrute de nuestras actividades productivas se retiene en Casa Pueblo y se retiene para la reinversión social en adjuntas y en Puerto Rico. Así que la capacidad de producir energía va más allá de colocar paneles fotovoltaicos, es que se haga un mayor grado de justicia donde quien trabaje se beneficie de su actividad productiva porque genera energía propia. Así que hay una intersección entre el café, entre los bosques donde sembramos también café, entre el trabajo voluntario, la radio, el aprendizaje,
y en la energía propia, todas se cruzan en una economía que en tiempos de crisis, cuando usted mira las instituciones públicas y muchas de las privadas, todas están colapsadas, quebradas, y sin embargo, usted puede mirar en Casa Pueblo que en la crisis de María, en la crisis de los terremotos, en la crisis económica que tiene el país, en una desaceleración o en una recesión prolongada, es cuando Casa Pueblo, con su economía propia, deja las huellas más interesantes y más importantes para que Puerto Rico tenga esperanza, para que seamos un referente de lo que podemos hacer en Jayuya, en Lares, en Vieques, Culebra, y lo que podemos hacer para nuestra patria entera. Pues les saludo, soy Van Jessica Rasquillo Casado, mujer de Carolina, Puerto Rico, y me confieso sumamente honrada, conmovida y emocionadísima por participar de este evento como afiliada activa de la Comisión Nacional Hostos 180, pero se unen algunos momentos de mi yo, ¿verdad? Porque recordé inmediatamente esa primera vez que visité a Casa Pueblo con 12 años, precisamente invitada por una maestra de mi pueblo que quería e insistía en que teníamos que estar allí presente, disfrutar de las mariposas y de otras cosas más, ella decía. Años después me he convertido en una mujer, madre de 2 niñas, que constantemente estoy en lucha como educadora también y estudiante universitaria, en lucha por una educación digna. Vemos con mucha admiración y con una necesidad intensa, la necesidad de educaciones de tipo alternativa, de metodologías no tradicionales de enseñanza, para provocar de esa manera una educación que sea integral, que sea verdadera y que se mantenga a través del tiempo en nuestros niños, niñas y juventudes. Hablaba Alexis hace un rato acerca de esa construcción día a día de una patria libre. Y mi pregunta va dirigida precisamente a que, a pesar de que cada uno de los proyectos en Casa Pueblo está atravesado por la educación formal y no formal, tengo un interés muy particular por los proyectos y la visión del proyecto Bosque Escuela La Olimpia, así también como Casa Pueblo Universitario. Así que me gustaría que me relaten un poco más acerca de cómo surge y cuál es el sueño meta acerca de estos proyectos. Y finalmente, para aquellos maestros y maestras de nuestra educación pública, así mismo como esos docentes que están en procesos de formación de nuevos maestros y maestras, me encantaría que puedan aportarnos un mensaje para esa docencia y esa educación de hoy, que necesitamos que se ajuste a ese futuro próximo. Un abrazo, agradecida. Mira, desde yo creo que en algún momento dado, en la lucha en contra de la minería, Alexis le dio con hablar con el Julián Chiví, una ave migratoria, y era escribiendo, era un asunto, yo creo que él puede describir mejor, era un asunto relativamente personal, y era como una conversación entre él y el ave migratoria ¿verdad? Que se va en septiembre y regresa en febrero. Cuando se derrota la minería, se impulsa el Bosque del Pueblo. De pronto empezamos a hacer un evento en el Bosque del Pueblo que era el recibimiento del Julián Chiví. Y ese día el bosque se convertía en una universidad. Profesores del recinto de Mayagüez y de otros lugares montábamos diferentes salones y los jóvenes iban al bosque por un día a conocer ese día en particular, a recibir el ave, conocer sobre el bosque, y entonces los designábamos guardabosques voluntarios. Una vez conocían la importancia del bosque, pues el compromiso. Ese evento anual, de pronto nos damos cuenta que es mucho más fundamental e importante, y cuando logramos el Bosque La Olimpia, decidimos darle un atributo al bosque, un nuevo servicio social. El bosque nos produce oxígeno, captura CO2, produce las aguas, alberga biodiversidad, pero de pronto decidimos, mira, también tiene que incidir en un proceso consecuente de educación. Necesitamos ayudar al país en el aprovechamiento académico de las ciencias, las matemáticas, las ciencias sociales y otros quehaceres, y necesitamos lecciones del bosque que ayuden a Juntas y a Puerto Rico a moverse hacia la sostenibilidad ecológica.
Y entonces de ahí nace en el 2013 el Bosque Escuela La Olimpia Ariel Mazol de Ya, donde es a través de la observación, a través de recorridos, de cursos académicos en salones abiertos, donde los jóvenes adquieren experiencias de cómo el bosque funciona, usan la metodología científica para ver el rol del dosel del bosque, de la copa en regular el microclima, y conocen de la fotosíntesis, y de pronto uno dice, oiga, ¿y qué tal si en el pueblo, en lugar del dosel del bosque, tenemos paneles fotovoltaicos que en lugar de fotosíntesis produzcan energía eléctrica para nuestros hogares? Y es a través de esos intercambios que derivamos lecciones. En ese proceso, pues hemos estado intercambiando mucho con la Universidad de Puerto Rico, la Universidad Interamericana y otras. Y de pronto Casa Pueblo se ha convertido en un lugar donde otras universidades quieren ir a aprender. Y vienen de la Universidad de Yale, de Princeton, de Florida International University, de Notre Dame, de la Universidad de Michigan, de la Universidad de Illinois, Idaho, y de pronto nos hemos dado cuenta que en Casa Pueblo tenemos también un escenario de aprendizaje universitario. Cursos literalmente, formalmente, por créditos que se ofrecen a la Universidad de Puerto Rico, lo hemos hecho por más de 20 años en los contextos de Casa Pueblo y de nuestros bosques que manejamos. Y más recientemente, pues entonces estamos con unas iniciativas donde adjuntas es donde se viene a aprender, pero donde también estamos generando conocimiento y aprendiendo y generando espacios de formación universitaria. Por ahí vamos, y tenemos pronto un anuncio de investigación participativa. Vamos a democratizar el proceso de investigación y participación social en el desarrollo de conocimiento científico. Y cómo eso se democratiza y cómo eso ocurre, pues esto está ahí ya cocinándose, y será pues quizás parte de esa ruta donde Casa Pueblo siempre va integrando nuevos elementos a lo que es nuestro quehacer. Después de escuchar a Arturo, ¿qué puedo decir? Así que lo más que podría añadir es que nosotros tuvimos una fundadora que se llama Tinti de Ya, que fue maestra y aplicó su metodología desde la escuela superior que dio clase a la escuela de Casa Pueblo. Y Tinti tenía una metodología de enseñar que ahora en estos días los estudiantes vienen a contarnos cosas hermosas. Ella era maestra de inglés y entonces muchos vienen allí a contarnos que llevaba una vitrola con música en inglés y le enseñaba el abecedario en inglés de una manera práctica con la música. Y Tinti utilizó muchas metodologías para educar y que se aplique en Casa Pueblo. Pues aquí ciertamente ha sido una mañana maravillosa, aprendiendo mucho de Casa Pueblo. Yo he estado un tanto vinculado con las actividades culturales en Humacao y sigo mucho y colaboro con un proyecto hermoso en el barrio Mariana, que sé que tanto Arturo como Alexis conocen, en Mariana de Humacao, que celebran el Festival de la Pana. Y justamente cuando conversaban y planteaban los proyectos que se dan desde el punto de partida de la comunidad local, pues he sido testigo de cómo esta organización ha gestado unos proyectos culturales del cual ya no es solamente del barrio, sino que impactan al pueblo, impactan a Puerto Rico y también trascienden a nivel internacional. Mi pregunta va en la dirección de conocer un poco, ¿no? Me gustaría conocer un poco las actividades culturales, que comentaran un poco sobre la experiencia artística y cultural de Casa Pueblo y los vínculos con otras, ¿verdad? Otros pueblos que
y organizaciones que trabajan actividades culturales. Cuando nosotros comenzamos la lucha antiminera en 1980, realizamos la primera jornada antiminera y a esa actividad asistió una sola persona. Nosotros nos preguntamos cómo ganarle el corazón a un pueblo para que luche y defienda lo suyo. ¿Cuál es la estrategia? ¿Cómo podemos juntarnos? Fusil artístico que dirigió los pasos de Casa Pueblo y la cultura puertorriqueña vino a ser el pueblo. Y logramos entonces crear un concierto que se llamó Concierto Patria Adentro, compuesto por niños y niñas que bailaban baile folclórico, los músicos, los trovadores. Había una pantalla grande donde se cantaba y a la misma vez salían las imágenes de los ríos que se van a impactar y ese concierto se llevó a medio mundo, muchos sitios. Entonces eso ayudó, rompió las barreras que nos imponía el sistema por la represión y los miedos, y la cultura abrió los espacios. Nosotros hicimos como 15 festivales de chiringa, y las chiringas se volaban, los participaban la gente, no solamente de las universidades, venían también de las universidades, pero venían de las comunidades, de la Calle del Agua, de San Felipe, del Alto de Cuba, de aquí de la Junta, y tenían participación. Y obviamente se le dedicaba a los festivales de chiringa al que repartía el periódico, Ángel, el ciego, se reconocía en el otro al que pintaba las casas, y después y entonces íbamos como juntando la gente del pueblo a través de la cultura y en espacios, actividades culturales participativas. Siempre las chiringas llevaban imágenes distintas. Cuando los prisioneros políticos por allí llevaban la figura de las hermanas de Lucy y Alicia Rodríguez, que me acuerdo que se la hizo Ariel, y había de otras maneras que se involucraba no solamente la chiringa, las minas, sino también el asunto nacional. La cultura para nosotros y las actividades siempre han sido fundamentales. No hay ningún tipo de actividad en Casa Pueblo, de la que sea, que no une la ciencia y la cultura, van de la mano y siempre hay un aprendizaje. Hay que recordar, Tinti organizó los artesanos, tenían una plaza permanente en Casa Pueblo que funcionaba para la economía, pero era también para afirmar la cultura y para organizar un sector que ha sido siempre clave en el desarrollo de Casa Pueblo. Hemos construido de instancias y actividades culturales que Casa Pueblo tiene un expediente rico y donde grupos de música folclórica, trovadores que han nacido de esa gestión de Casa Pueblo, compañías culturales como Y No Había Luz, Agua Sol y Sereno, que siempre han estado apoyando con quehacer cultural lo que hacemos en Casa Pueblo, y otros grupos organizados que también inciden en lo que ocurre en adjuntas. En adición a esas instancias culturales, pues tenemos una radio. Esa radio es una herramienta de comunicación permanente donde la cultura es como un elemento fundamental, es donde la gente de la montaña que hacen sus pequeñas grabaciones, especialmente en este periodo navideño, nos llevan a Casa Pueblo para que su música y sus décimas puedan escucharse por la radio nuestra. En ninguna otra radio sale esa música. Son producciones locales y mantienen una actividad cultural muy importante en la tradición puertorriqueña. También tenemos el cine solar, y el cine solar se convierte en un mural de Antonio Martorell, y usted igual puede ir a ver las artes, el documental, la película, o puede ir a ver las paredes y la pintura de Antonio Martorell que dejó allí plasmada. Una escuela de música que la pretensión no es crear músicos, sino utilizar la música como parte de una formación humanista. Y ahora próximamente vamos a reinaugurar la Galería de Arte Joaquín Parrilla, y esa Galería de Arte pues es un espacio modernizado bueno, ustedes lo van a disfrutar próximamente, para traer quehacer de otras partes de Puerto Rico y que la gente de la montaña lo pueda disfrutar, porque los museos están en las zonas urbanas y las montañas y la zona de la cordillera están privadas de esos intercambios culturales, pero también
que los artistas adjunteños tengan lugares donde exhibir su arte. Esos son parte de esos compromisos e instancias sustentables. No es hacer un evento, es pensar en unas configuraciones donde la cultura se convierte presencialmente en el desarrollo de Casa Pueblo, está ahí puesto. Creo que una de las cosas que en estos momentos nos provoca mucho es la construcción del bosque solar. Y en el bosque solar son lecciones del bosque escuela que los traemos entonces para hacer una microred residencial funcional, pero donde los paneles fotovoltaicos van a estar en unas esculturas, otra manifestación del arte. Y esas esculturas son unos postes inclinados con un tumbao, y sus ramas van a ser, no hojas, van a ser paneles fotovoltaicos, como que es la transición a la independencia energética y a tumbar ese modelo energético de los postes tumbados, es el modelo energético actual que hay que derrumbarlo. Y a través del arte ese lugar se va a convertir en un espacio, va a haber murales y otras cosas para atraer visitación, para atraer economía local, a construir autoestima, mientras a la misma vez, a través de la ciencia de la energía, pues entonces le damos seguridad eléctrica para las neveras y alumbrado de los vecinos de la zona y creando un oasis energético para cuando no hay luz en el pueblo puedan la gente tenga otros lugares alternos para recargar sus equipos. Entonces todas esas integraciones y el rol de la cultura, pues yo creo que desde el día cero, pues lo hemos visto y ha sido importante. Olvidé mencionar el rescate de nuestra identidad taína, indígena, de los pobladores originarios, desde rescatar esa roca que tiene el petroglifo del Sol de Adjuntas, que es el símbolo que nosotros usamos en la insurrección energética. Ese está en la plaza pública, y el parque ceremonial indígena que está en el Bosque del Pueblo, que representa la defensa y la resistencia en contra de la minería, también está allí. Así que también hay unos reconocimientos a otros elementos culturales que son parte de nuestra identidad cultural. Mira, yo lo único que podría decirle es que lo que practicamos en Casa Pueblo es la cultura de liberación, no la cultura de enajenación. Saludos, mi nombre es Juan Luis Gómez Rosa, soy el tesorero de la Comisión Nacional 180. Ya Arturo contestó parte de las preguntas que yo iba a realizar. Desde el 2000 a 2005 yo fui coproductor del programa Carifesta en Radio Universidad de Puerto Rico. Participé en talleres y reuniones periódicas de los productores y capté los enormes retos que enfrentan las radioemisoras. Ustedes crearon Radio Casa Pueblo en el 2008 bajo el lema Voz de las aguas, los bosques y nuestra gente. En el 2018 se convirtieron en la primera radioemisora con independencia energética en el Caribe. Mi pregunta es, ¿cómo ha sido el funcionamiento de Radio Casa Pueblo y cuál ha sido el impacto en el pueblo de Puerto Rico? Lo de la radio es de esos sueños, de algo que tú quieres hacer y no sabes cómo hacerlo. A veces hay que tener mucha fuerza de voluntad para envolverse en un proyecto como la radio. Es complicado. Tinti no quería que la compráramos, pero nosotros la compramos. Y después ella fue la maestra que nos dijo cómo debemos entonces manejarla y cuidarla. Y entonces en la radio, pues, es un asunto como tiene tanto técnico, pero encontramos en la gente de adjunta, gente que había trabajado en la radio antes, como Maribel, con Carlos, con Vitito, que es el ingeniero nuestro, cómo poder echar para adelante un proyecto como este tan complicado. Y la radio, pues, le dimos un sentido de la voz de las aguas, la voz de los bosques y la voz del pueblo. Entonces, mezclamos las voces de las luchas que hacemos con la radio. Y tiene participación, pero aquí a los que dirigen la radio aquí
son gente comprometida, gente que saben y han podido mover esto que tienen muchas complicaciones que yo no las voy a decir aquí. A veces nos llaman a uno, mira que no bajo el tono de la potencia, tiene que bajar a las 6 de la tarde a 280 y está en 1000, y entonces hay que ir allá al transmisor para poderlo, porque el comando no lo utilizó. Bueno, esto es bastante complicado, pero ya lo dominamos, ya esto está funcionando bien. Tenemos auspiciadores de Adjunta, esa es otra parte de la que hemos querido hacer, que la gente de Adjunta, los comercios se anuncien por la radio. Somos casi 100% independientes ya. Todavía nos falta un poquito para completar. Tenemos programas en vivo, la programación mayormente es musical. A veces nos encadenamos. La radio ha sido bien fundamental para las luchas nuestras. Por ejemplo, la lucha contra el gasoducto. Todas las conferencias de prensa se transmitieron por Radio Casa Pueblo. Las marchas todas se transmiten por Radio Casa Pueblo. O sea, la Radio Casa Pueblo se ha convertido en un brazo para el proceso de cambio en Adjunta. Así que estamos ahí contentos. Hay otras personas que participan, que tienen sus programas radiales aquí. Tenemos un bloque religioso todos los domingos, pues las iglesias tienen su programa. Es algo abierto. Nos sentimos muy felices con la radio, y entonces yo dejo a Arturo. Bueno, es abierta, pero no hay anuncios políticos en los años de cuatrenio, no hay políticos, hay espacios para los que nos dividen y los que nos venden falsas promesas y tratan de apropiarse de nuestra gente. Entonces, pues sí, tenemos también criterios de quienes no tienen espacio en la radio. Una cosa, y esta pues Alexis es quien más sufre el tema de la operación de la radio, porque una cosa es tener un programa radial, una cosa es que nos inviten a una entrevista en alguna emisora y ahí lo compartimos lo que queremos decir, y otra cosa es tener radio propia, y no es fácil, es muy complicada, y yo tengo que admirar a los técnicos, Alexis, Maribel, la gente que trabaja en la radio, para que nosotros también podamos generar contenido. Pero fíjense que en todos estos modelos que hemos hablado sobre Casa Pueblo, economía propia, tenemos energía propia, y de pronto tenemos un vehículo de comunicación con la comunidad permanente y propio. ¿Quién tiene los medios de comunicación? No es un asunto trivial en un país. Y ya sabemos las consecuencias de quienes controlan agendas y cómo los medios de comunicación le sirven a intereses. En el caso nuestro, el interés es el desarrollo local, el desarrollo comunitario, la protección de los bosques, la protección de las aguas, de los recursos naturales compartidos, y de impulsar agenda propia. Y eso pues nos hace muy felices. Y hablando un poco de economía, Radio Casa Pueblo, además que de los estudios, su torre de comunicaciones también opera ahora con energía solar. Y eso la hace resiliente, la hace preparada a adaptación climática, y es un referente, el primer referente de no solamente la emisora y su torre de comunicaciones, completamente autosuficiente energéticamente. Importante para lo cotidiano, pero importante también para estar mejor preparado para los desafíos que uno enfrenta con huracanes, terremotos y con Luma, que se lleva la luz a cada rato. Y tengo que decir que el hecho de que produce su propia energía para ese trabajo, que es llevar al aire las ondas radiales de Radio Casa Pueblo, significa cerca de posiblemente $500 o más al año, al mes. Puede ser de $500 a $600 al mes, que Casa Pueblo no tiene que generar ingresos para pagar petróleo, gas y carbón, sino que esa energía permite a la radio operar autónomamente, y entonces producir energía contribuye a la sostenibilidad económica de la emisora. Y esos son, nuevamente, tratando de ejemplificar estos cruces, estas intersecciones que se dan entre todas estas agendas y que nos permiten a Casa Pueblo tener un proyecto robusto. Mira, yo quería añadir un poquitito más sobre la audiencia. ¿Quién escucha esta radio? Pues mira, esta radio lo escucha
por todos lados y la manera de nosotros poderlo comprobar es que hace poquito Tito puso un anuncio aquí del restaurante de él para vender era una comida especial y llamó aquí, era para el fin de semana, y llamó y lo puso el lunes. Y el jueves llamó y dijo, mira, por favor, suspendan el anuncio de la venta de la comida porque ya no puedo más, ya vendí todo lo que tenía que iba a vender. Y eso nos pasa a menudo. Y mucha gente a veces nos llama y me dice, mira, ¿y cómo usted se enteró de esto? Yo me enteré a través de la radio y me lo dice también allá en el Hospital Castañer, que hacen actividades y se anuncia aquí el Hospital Castañer. Y entonces me dice, mira, hicimos una actividad allá en el hospital y fue muchísima gente. Y yo pregunté, le preguntaba a los que asistieron, ¿cómo se enteraron? Y usted vino de Yauco y usted vino de Peñuelas, usted fue de Ponce, ¿cómo se enteró de esto? Y a través de Radio Casa Pueblo. Saludos, mi nombre es Elma Beatriz Rosado y tengo la fortuna de estar hoy compartiendo en Casa Pueblo y nada más entrar aquí, uno siente la magia, siente la energía. Y es una energía, no solamente la energía solar que hay aquí, este es un solar con energía solar y espero en un ratito poder ir al bosque maravilloso del que Arturo está enamorado y que todo el mundo aquí en Casa Pueblo y todos en Puerto Rico también aspiramos a ver esa obra tan mágica que también es arte y que además va a dar electricidad a 5 familias aledañas. Hostos diría que la radio del pueblo, que si es voz de los bosques, pues él diría que es la voz de los templos vegetales. Y estar aquí por primera vez en la estación de radio adentro, pues de verdad que el trabajo que se hace aquí es maravilloso y siento que esta actividad donde Tinti se encuentra en todos los rincones, pues está aquí también. Y me acordaba de la imagen esa donde ella aparece asomándose al balcón de la biblioteca Eugenio María de Hostos. Y de eso es precisamente de lo que yo les quiero preguntar a Alexis y Arturo. Me gustaría saber, he escuchado a Alexis contar alguna vez que ellos inauguraron esa biblioteca sin libros, ¿no? Normalmente uno llena la biblioteca y después dice, pues vengan a la biblioteca que tenemos todos estos libros para que puedan disfrutar de ellos. Pero creo que alguna vez me comentó eso y me gustaría como que me refrescara la memoria y compartir esa memoria con todos los que nos están escuchando, ¿verdad? Quiero decir que gracias a Ramona, que habíamos conversado sobre los libros de Hostos en la biblioteca, aquí pues yo encontré un libro, yo estaba buscando pero afanosamente, y es que lo publicó el Sesquicentenario de Hostos, el Comité del Sesquicentenario, que es Hostos a través del tiempo. Así que tenerlo en mis manos por primera vez ha sido maravilloso y además esta revista, Exégesis, que es del 89, que Roberto debe recordarla porque hay un trabajo de él aquí, y también unas ediciones especiales. Aquí está El Pensamiento Social de Eugenio María de Hostos, por Eugenio Fernández Méndez, una edición de ofrendas a su memoria y una edición muy especial, colección Pensamiento de Nuestra América, de Eugenio María de Hostos, obras. Hay otros libros de Hostos aquí también que, bueno, no los puedo mostrar todos, pero decirles que me interesa cómo Hostos llegó a figurar en la biblioteca, cómo le pusieron el nombre, por qué la bautizaron Hostos y si de verdad el día que abrieron la biblioteca no había libros o cómo pasó eso. Sí. Gracias, Beatriz. Nosotros nos lanzamos, Hostos siempre ha estado en nuestra memoria desde que estudiamos en las escuelas públicas. Y el grupo de Casa Pueblo, cuando fuimos a comprar la Casa Pueblo, la antigua casona que estaba por caerse,
A la señora que le fuimos a comprar la casa, le dijimos, ella nos dijo que costaba $100,000 la casa para venderla. Y nosotros le dijimos, mira, nosotros estamos pensando convertir la casa, ese lugar en un centro cultural. ¿No le podría rebajar algo? Y le rebajó $10,000. Pues digo, mira, vamos a hacer un mariposario en la parte de atrás. Eso era Tinti y yo. Y no puede bajar, y bajó 10,000 más. Y después le dijimos, cuando le dijimos, mira, y vamos, nosotros pensamos en algún momento con hacer en ese cuarto que tú tienes ahí, romper los dos cuartos, hacerlo uno y convertirlo en la biblioteca Eugenio María de Hostos. Y entonces ella volvió a reducir, lo que hizo viable poder adquirir esa casa pueblo, pero después compramos la casa y después no teníamos dinero para hacer una biblioteca, no teníamos dinero para comprar los libros, pero pensamos que la biblioteca Hostos tendría que ser una biblioteca poblada de libros por la gente. Y decidimos entonces, cerquita al sesquicentenario del natalicio de Hostos, impulsar la biblioteca Hostos. Y lo más que pudimos lograr fue hacer los anaqueles. Y la inauguración era una inauguración sin libros, y el que asistiera traía los libros. Y 2 o 3 días antes de inaugurarla, fuimos a la WPAB, la emisora colega de Ponce, y con Janet Blasini, que nos abrió su espacio. Hablamos de la intención de que el próximo fin de semana se iba a abrir la biblioteca Hostos, pero eso fue algo bien dramático. De momento llamó una persona que tenía la colección completa, incluyendo Madre Isla de Eugenio María de Hostos, y en ese instante nos los donó la colección completa. Fuimos a su casa, lo buscamos, veníamos Tinti y yo con la colección de Hostos como si fuera un tesoro de nuestra patria, y esos fueron los primeros libros que se pusieron allí. El domingo, cuando se abrió, la fila llegaba casi hasta la plaza, la gente con libros en la mano. Así fue que empezamos la biblioteca Hostos, que es la biblioteca de un pueblo, por un pueblo y para un pueblo. Me honra, me ha ayudado a conocer todo, parte significativa del proceso que Casa Pueblo ha asumido para la defensa de pues, la naturaleza, pero también de todo un cambio, unas propuestas de cambio social, ¿verdad? Y político que nuestro pueblo necesita desde hace ya tiempo. Pero hay un problema muy serio de que no conocemos a nuestro intelectual más importante, que además propone con una capacidad visionaria iniciativas de pensamiento, iniciativas sociales, conceptos que ayudan a la transformación, porque la verdad que en Puerto Rico se conoce escasamente la obra de Eugenio María de Hostos, que es una obra fundante, es una obra que tiene propuestas concretas, como se ha discutido hoy, como Casa Pueblo ha dado en evidencia. Hostos no llegaba fuera de las universidades, y los sectores más impactados por la situación política, económica, social, nunca en Puerto Rico han conocido el pensamiento de Hostos. Entonces, nos preocupa a todos el hecho de que no se lee ni se conoce a Hostos. Como una propuesta de parte de nuestra organización, queremos saber si ustedes si estarían dispuestos a coauspiciar un círculo de lectura hostosiano, donde comencemos con metas muy, muy sencillas, ¿verdad? Nuestra educadora, Van Jessy, es también quien está ayudando a pensar todo esto. Y de ahí, pues, queremos hacer un ciclo de lecturas, de conociendo a Hostos, conocer a Hostos, para que la gente común y corriente pueda participar, pueda leer textos no muy extensos ni muy complicados de Hostos, pero que vayan a ayudar a que ese conocimiento, esa familiaridad con Hostos el pensador, Hostos el luchador, que es como nosotros también lo pensamos, pues llegue a las comunidades y llegue a los activistas, llegue a aquellos estudiantes que están luchando por nuestro país, y llegue a aquellas personas que están luchando contra el racismo y por la igualdad de la mujer y por todas las grandes transformaciones que hay que hacer poco a poco o más rápido en nuestro país, incluyendo desde luego la de descolonizarnos. Mire, en Casa Pueblo siempre estamos abiertos a
propuestas autogestionadas, especialmente si van dirigidas a la educación y a la formación, que le den fuerza a la comunidad. Así que abiertos para dialogarlo y ver cómo eso se pudiera materializar. Obviamente con la dirección de ustedes, asumiendo la responsabilidad y nosotros participando con gusto y poniendo al servicio nuestras herramientas como Radio Casa Pueblo. Muchas gracias, muchas gracias. Nos alegra saber que podamos trabajar en conjunto para dar a conocer no solamente el pensamiento ostosiano, sino cómo ese pensamiento se ha hecho realidad a través de iniciativas y proyectos como los de ustedes y los de otros compañeros que trabajan para cambiar a Puerto Rico. Mira, sí, abrazamos el proyecto de lo más profundo de nuestro corazón y de nuestro compromiso. Ahora, yo veo a Hostos, de más de 100 y pico años de colonialismo, como un victorioso Hostos. Yo veo a Hostos triunfante, porque a pesar de tener más de 123 años de colonialismo, estemos en el día de hoy con una Comisión Nacional de Hostos 180. Eso es algo grandioso. Y que haya una biblioteca Hostos en Casa Pueblo y haya miles de personas que abrazan a Hostos. Quiero decir que me siento orgulloso de Hostos y orgulloso de mi patria puertorriqueña. Soy bien optimista y miro esto de una manera distinta, ¿verdad? El Hostos está aquí con nosotros y nos va a ayudar a través de su enseñanza como maestro a hacer la transformación. Estamos felices. Les vamos a dar las verdaderas gracias a todos los que se han reunido con nosotros hoy, el aprecio que siente nuestro pueblo por la extraordinaria labor de Casa Pueblo y su fuerza y proyectos de cambio. Le vamos a agradecer mucho a Alexis y a Tinti, que está con nosotros en espíritu, la participación de hoy, y a Arturo, desde luego, su gran contribución a la discusión que hemos tenido hoy, a los colegas que participaron de la Comisión Nacional Hostos 180, pues muchas gracias por su contribución, su aporte acá, ¿verdad? Vamos a seguir trabajando y apoyando y aprendiendo con la experiencia de Casa Pueblo, y estamos entonces de vuelta en la próxima vez que hagamos otro evento. Pasen todos bien. Ola que azota la nave, viento que empuja la barca, lluvia que baña su arca, en donde danzan las aves. Tierras de extraño paisaje. Madre Isla, un peregrino, escribió en un pergamino: Eugenio María le dicen, 3 Antillas lo bendicen, navegar fue su destino. Astro que posa en mi mano, reposa con elegancia, peregrinaje, prestancia, camino del altiplano, beso de padre y hermano, antillano visionario, rumbo indio imaginario, lazo de fraternidad, abrazo de humanidad, Hostos revolucionario, abrazo de humanidad, Hostos revolucionario.